Iniciamos. Clase de comunicación, lenguaje literario. ¿Ya? Para eso vamos a hacer lecturas hoy día, ¿ya? Para dar ejemplo de lo que es el lenguaje literario. ¿Ya? Entonces, nos dice lo siguiente. La literatura es el arte que tiene como principal medio de expresión a la palabra. Este arte es empleada en el uso especial del lenguaje, ¿ya? Ojo que nos dice en medio de expresión, ¿ya? Medio de expresión, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En toda la lectura que vamos a hacer, son 2 lecturas, ¿ya? Va a darse como referencia a la expresión a qué se da cada lectura, ¿ya? Para eso, para diferenciar nosotros, tenemos un cuadro, ya un mapa, aquí, que nos dice lo siguiente. El lenguaje literario, ya, conlleva lo siguiente. Nos dice, emplea el lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? Lo tenemos aquí, ¿ya? Nos dice que es característico de la literatura y es aquel que se emplea en forma simbólica que busca transmitir emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué será el lenguaje conmutativo? Nos dice, busca transmitir emociones y sentimientos. ¿Mediante qué? Mediante la literatura. ¿Ya? Y ojo, nos dice lo siguiente, que es diferente al denotativo, que busca comunicar con objetividad. ¿Ya? Entonces, uno de ellos transmite emociones y sentimientos y otro busca comunicar objetividad, ¿ya? Luego tenemos, nos dice, hace uso de recursos estilísticos para establecer el texto, ¿ya? Cuando nos dice hace uso de recursos estilísticos se refiere a la forma del texto, ¿ya? Cómo está detallado el texto, ¿para qué? Para establecer un texto para que sea entendido por el lector, ¿ya? Nos dice presenta en prosa, puede ser, ¿ya? Puede presentarse en prosa o verso, ¿ya? Es dependiendo el tipo de texto que vamos a leer. En este caso vamos a leer dos tipos, uno que tiene prosa y verso y otro un texto normal, ¿ya? Y por último nos dice, provoca que en el lector sentimientos y sensaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lees determinado texto, ¿ya? Vas a entender y vas a sentir los sentimientos y emociones que pueda presentar cada texto, ¿ya? Según vas leyendo o vas leyendo la lectura, te vas a dar cuenta de ciertos rasgos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿algún tipo de pregunta? No. No. Entonces la pregunta sería, ¿quién me dice qué es el lenguaje connotativo? De la literatura, características de la literatura. Muy bien, es una característica de literatura. ¿Qué características tiene Elías? ¿Qué transmite? Emociones, sentimientos. Muy bien, Elías, muy bien. Va a tener su puntito Elías. Ya, Elías. Ya. ¿Qué será el lenguaje denotativo? ¿Quién me dice? Lenguaje denotativo. Connotativo. Denotativo, denotativo. Se busca continuar con objetividad. Muy bien, ya. Sumamente simple y sencillo. Elías nomás ha estado atento, ¿ya? Ahora vamos a proceder. Ya acá ya tenemos otro mapa sintetizando todo lo que hemos hecho, ¿ya? ¿Qué nos dice? El lenguaje literario, ¿ya? Expresa sentimientos y emociones. Esto es lo principal, ¿no? El lenguaje literario da belleza al mensaje y utiliza lenguaje expresivo y connotativo. ¿De acuerdo?
Así de simple, ¿ya? Entonces vamos a pasar a las lecturas. ¿Ya? ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? Yo. Yo. Ya vamos a ver, vamos a ver. Vamos a enfocar bien. Ya tenemos la primera lectura, que está escrito en prosa y verso, ¿ya? Y que lo va a leer, a ver, ¿quién? Cristiano. Esta lectura. Cada quien allá en la escuela es igual y diferente, cada cual a su manera, anda y nadie lo detiene. Un chico no tiene un brazo e intenta jugar como portero. Otro amigo que no escucha, imita bien a un rockero. Algunos no pueden hablar con gestos lindos, que demuestran su cariño a todos por igual. Muy bien, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pueden entender de este texto? A ver, ¿quién me dice? Un niño con un brazo y pero Muy bien. Ahora vamos a leer el otro texto para ver si tiene concordancia, ¿ya? A ver, ahora léale este. yo. Ya, Elías lee todo eso. Ya. En la escuela hay similitudes y diferencias entre todos. Algunos compañeros pueden presentar limitación física, pero a pesar de eso siguen su vida demostrando sus emociones sin que nadie los detenga. Educar en el diversidad es creer en el ser humano, en que sea cual sea condición de cada uno, todos en la sociedad la misma dignidad y derecho. Muy bien. Entonces, ¿quién me dice qué de común tienen los dos textos? A ver, ¿de qué se habla en ambos textos? ¿Cómo? ¿Cuáles? No te llego a entender. ¿De qué en común tiene ambos textos? Que hay niños que no pueden caminar, hablar ni escuchar. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde se presenta cada texto? En la escuela. Muy bien, ¿no? Todo el texto, ambos textos se presentan las diferentes formas que existen en una escuela. Por ejemplo, hay diferentes, digamos, compañeros, ¿no? Tienen diferentes cualidades, diferente comportamiento, diferentes emociones, y cada uno transmite esa emoción según qué inconveniente, ¿no? Hay en uno de ellos que hay chicos que no tienen un brazo, intentan jugar. Por el otro lado dice que tienen discapacidad, pero o diversidades humanas y quieren superarse de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, cada texto expresa el sentimiento ya para el lector, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes leen y empiezan a analizar mentalmente todas las consecuencias que está en cada uno de los textos, ¿cierto? Cuando han empezado a leer, no se han imaginado al menos de lo que va la lectura. Buenos días. Cuando te dice, Se me acabó mi internet. muy bien, no te preocupes, David, ¿no? Entonces, donde nos dice, un chico no tiene un Buenos días, brazo. profesor. Se me había ido también en internet. Buenos días, Luis Ángel. ¿Ya? Cuando dice, un chico no tiene un brazo y intenta jugar, lo primero que se te va en la mente, cómo es y cómo intenta jugar, ¿cierto? ¿No? Otro amigo no escucha, imita bien a un ropero, ¿no? Entonces, si no escucha, ¿cómo ese amigo imita el sonido?
Entonces, son cosas que nos hace pensar a uno, ¿cierto? ¿Ya? De eso se trata el lenguaje literario, ¿no? Prácticamente que presenta en prosa o verso, ya dependiendo, pero transmite sentimientos y sensaciones a la hora de leer un texto, ¿ya? Por último, tenemos la actividad y nos dice lee y contesta las preguntas. ¿Ya? En este caso, se trata de una lectura que dice el pájaro y las estrellas. ¿Ya? ¿Quién quiere leer ahora? ¿Quién no ha leído? Alexandra. Alexandra, el primer párrafo. Yo. El pájaro y la estrella son mis amigos. Cuando van por el aire siempre los miro. Muy bien. Sigue Alexandra. Oh, ya, sigue Gadi. Yo, profesor. Gadi, sigue. El segundo párrafo. Ya. Con sus rayos plateados me hace ellos gruñidos. De él escucho en el alba los suaves y los tintos. Ya. Los suaves y los trinos, ¿no? Aquí lee ¿Quién falta? ¿Me escucha? Jeremy. Jeremy. ¿Qué, profe? Lee el tercer párrafo. No, El que está señalado con rojo. de noche me hacen señales de los vidrios. Muy bien, ¿ya? Ahora, último, ¿quién quiere leer? ¿Quién dice yo? ¿Quién falta? Ya, Elías, Luis Ángel. Cuentan viejas historias como los libros. Otras veces preguntan, niño querido, ¿quieres jugar con nosotros? Y yo los sigo. Muy bien. Ya, si se dan cuenta, es un texto escrito por prosa y verso, ¿ya? ¿Quién quiere leer el texto completo? A ver, uno que diga. A ver, Yo, ya, vamos Elías, a ver, texto completo. el pájaro y la estrella son mis amigos. Cuando va por el aire siempre los miro. Con sus rayos plateados me hace ella niños. En él escucho en la alba los suaves trinos. De noche me hace señales tras los vidrios. Cuentan como los niños. Otras veces preguntan, niño querido, ¿quieres jugar con nosotros? Y yo lo sigo. Muy bien. ¿Quieren una vez más para que puedan entender? Alexandra, todo completo, el texto completo. El pájaro y la estrella son mis amigos. Cuando van por el aire siempre los miro. Con sus rayos plateados me hace ella guiño. De él escucho el alba, los suaves trinos. De noche me hacen señales tras de los vidrios. Cuentan viejas historias como los libros. Otras veces preguntan, niño querido, ¿quieres jugar con nosotros? Y yo les sigo. Muy bien. Entonces ya hemos leído 3 veces el texto y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sentimiento quiere transmitir el autor a sus lectores? ¿Y por qué? ¿No? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué sentimiento será? ¿O lo volvemos a leer una vez más? Ya, vamos a volver a leer una vez más. A ver. Entonces, a ver, damos la oportunidad ¿a quién? A Jeremy. Todo el texto, Jeremy. El pájaro y la estrella. El pájaro y la estrella son mis amigos.
cuando van por el los consultativas hace ella de él los trinos. De noche me hacen señales tras los vidrios. Cuentan viejas historias como los libros. Otras veces me preguntan, niño querido, ¿quiere jugar con nosotros? Y yo les digo. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta. ¿Qué sentimientos quiere transmitir el autor a sus lectores? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué podría ser? A ver, algo voluntario, lo que se le ocurre en la mente. ¿Ya? No importa si te confundes. ¿Ya? La cosa es participar. Y a ver, ¿qué sentimiento quiere transmitir el autor en sus lectores? Amistad. Amistad. ¿Amistad con quién, Elías? Con los amigos, Con los amigos. En este caso, ¿quiénes serían los amigos? Los pajaritos. Los pajaritos. Y ¿Quién las más? estrellas. Y las estrellas. Cierto. Entonces, uno puede ser, muy bien lo que ha dicho Elías, la amistad. ¿Ustedes creen que causa alegría, imaginación en los niños o no? ¿qué dijo el profesor? ¿Ustedes creen que el texto causa alegría, causa imaginación, en este caso a sus lectores? Creo que no. ¿No? ¿O sí? Sí. Sí, ¿no? Porque cuando te dicen los pájaros y las estrellas son mis amigos, y ya tú te estás imaginando la estrella y los pajaritos ahí, ¿no? Van por el aire y siempre los miro. O sea, tú ya te estás vinculando con la naturaleza, ¿no? Entonces, pueden poner varias cosas, ¿ya? Es libre. Por ejemplo, pueden poner la amistad entre, no sé, entre la naturaleza, porque hablamos de pájaros, hablamos de estrellas, ¿no? Pueden poner la alegría, ¿no? La imaginación en los niños. Y si te pregunta por qué, ese es el detalle, ¿no? Por ejemplo, si te produce alegría, imaginación y sentimientos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque se aprecia entre la naturaleza, ¿no? Se aprecia que la naturaleza cobra vida, en este caso. ¿Por qué cobrará vida la naturaleza? ¿Quién me dice? Y está en el texto, ¿no? Cuando te dice, y otra vez preguntan, ¿Por el pajarito? niño querido, ¿quieres jugar con nosotros? ¿Ya? ¿Quién es el que pregunta esto? La naturaleza. ¿Ya? En este ¿Los caso, niños? el pájaro, el pajarito, ¿no? De repente como le, ¿no? ¿Quién le pregunta esto? Entonces la imaginación, ¿no? Del niño hace que cobren vida. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, Naturaleza, yo puse. muy bien, está bien, es libre, yo solo doy una opinión y cada uno ya, pues, ¿no? Analiza el texto, lee el texto y responde, ¿no? Dice lo siguiente, ¿cómo se ha empleado el lenguaje literario? ¿Quién me dice? Mediante textos. Muy bien, mediante el texto. En este caso, el texto es un poema, ¿cierto? Un poema que está conformado por prosa y verso, ¿no? En este caso, mediante un texto, que es un poema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Provoca distintas emociones o no provoca emociones? Provoca emociones. Claro. ¿Sentimientos? ¿Habrá También. Claro, muy bien. Entonces, es un tipo de texto, en este caso poema, porque está escrito en prosa y verso. También representa emociones y sentimientos. ¿De acuerdo?
Sumamente sencillo, ¿cierto? Y todo eso es mediante el texto, ojo, ¿ya? ¿De dónde sale, profesor, todas las respuestas? Del texto, ¿ya? Es cómo interpreta cada uno el texto. Por eso hemos leído varias veces para que ustedes puedan interpretar, imaginar y también comprender de qué se trata el texto. Texto y versos. ¿Cómo, cómo? Mediante textos y versos. Ya, muy bien, ya. Por último, tienen ya la última pregunta donde dice, crea 2 estrofas y emplea el siguiente poema. ¿Ya? Utiliza el lenguaje literario considerando el título de los versos propuestos. Ya dice, el verso dice, juntemos las manos de izquierda a derecha. Es esta flecha especial para todos, ¿no? ¿Cuál es el título de todo esto? Es nuestra ronda, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer tú? Crear, Profesor, dime, Elías. leche. No te llego a escuchar, otra vez repíteme. No es fecha. Fecha, allá en el texto, ¿ya? Igual, ya, ustedes crean 2 más, ¿ya? 2 estrofas más, tienen un cuadro. Si es que no entra en el cuadro, pueden hacer de abajo de su hoja, ¿ya? No hay problema, pero creo que lo que se pide es crear 2 estrofas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Está fácil? Ya lo único que tienen que hacer ustedes es la pregunta 2, porque la pregunta 1 ya hemos hecho. Porque las 2 preguntas ya hemos hecho. Entonces ustedes deberían solo crear lo que es la última parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? No. ¿Ninguna? Muy bien. No. Muy bien. Entonces, ¿quién me responde qué es el lenguaje literario? A ver, a un punto. Yo. A ver, El dime. arte que tiene La principalmente, literatura es un A ver, arte que tiene como principal medio de expresión a la palabra. Este arte emplea un uso especial del lenguaje. muy bien. ¿Otro tiene otra idea? Es el arte que tiene como principal medio de expresiones de la palabra. Muy bien. ¿Otro que quiere participar? la literatura es el arte que tiene como principal medio de expresión de palabras. Este arte emplea un uso especial del lenguaje. Muy bien. ¿Ya? Y si yo les digo, ¿qué expresa el lenguaje literario? Sentimientos y emociones. Muy bien, Elías, ¿ya? Entonces, el lenguaje literario es un arte de la literatura, ¿cierto? Pero expresa sentimientos y emociones. Eso es lo principal, lo que es el lenguaje literario, ¿ya? Entonces, si les pregunto, si es que viene en el examen y te dice qué es el lenguaje literario, entonces, si ustedes ponen el lenguaje literario expresa sentimientos y emociones, ya con eso tienen su punto, ¿ya? Que utiliza el lenguaje expresivo connotativo también, ¿ya? Pero lo que más resalta en el lenguaje literario son los sentimientos y las emociones, ¿no? Claro que en este caso el lector encuentra en un determinado texto, ¿ya? Eso no se olvida, ¿ya? Entonces, no hay preguntas. Como no hay preguntas, empezamos la siguiente clase, ¿ya? Esta es la penúltima clase de comunicación, ¿ya? Y terminamos el bimestre. La siguiente clase es sumamente sencillo, ya lo vamos a ver la próxima, ¿ya? Es muy complicado la siguiente.